ni de el productor, sino de los productores y los consumidores, de los oferentes y los demandantes. De eso es que se trata. Para poder llegar a qué? A la oferta agregada, que se llama producto, y a la demanda agregada, que se llama demanda intermedia y demanda final. Pero ese análisis de pasar de lo individual a lo agregado, ese brinco de pasar de él a los demandantes, de el productor a los productores, implicaba nada más ni nada menos que alguien que fuera capaz de hacer eso. Y entonces apareció un señor llamado Francisco Quesnay, a quien se le considera como el padre de la fisiocracia. Pacho, el padre de la fisiocracia, hizo esa tarea de pasar de lo individual a lo agregado, y para lo cual construyó la oferta agregada de una cosa que se llamó la matriz insumo producto. Pacho entonces hizo la tarea esa de construir la matriz insumo producto. Entonces la pregunta es, ese señor llamado fisiócrata va a montar esa recocha de la matriz insumo producto para llegar al análisis y a la conclusión de ese elemento trascendental que era que nada más ni nada menos que el planteamiento de quién, de esos señores que decían que la riqueza de un país estaba en la agricultura. Es decir, que la riqueza estaba en la tierra, que la tierra genera riqueza, por eso se llaman fisiócratas. Y la fisiocracia pues es la consolidación y el desarrollo de una recocha llamada ¿cómo? Feudalismo. ¿O no? El feudalismo era la posesión de la tierra, en donde estaba quién, el señor qué? Feudal. Pues muy bien, pues ese señor llamado Pacho se lo pasaba en la Inca. ¿Cuántos iban para la Inca? Los sábados, por la tarde y los domingos, porque Pacho pertenecía a las élites del siglo XVII, XVIII y XIX. ¿Y cuáles eran las élites sociales en el siglo XVII al XIX? ¿Cuáles eran las élites sociales? ¿Quiénes? Los élites, no las relaciones sociales. Los burgueses. Pero las élites sociales, ¿quiénes eran los burgueses? ¿Los qué? Burgueses no había, burgueses después. Pero sí, pero ¿qué profesiones eran las élites? Profesiones eran terratenientes. No es que eran terratenientes era un oficio. ¿Quiénes? En el siglo XVI, XVII, XVIII. Los sacerdotes. Ah, ¿quién más? Los abogados. Los médicos, eran las élites sociales. Los sacerdotes, los abogados y los médicos. Eran las élites, pues eran respetables y tenían mucho poder y mucha riqueza. Y entonces ellos ¿qué hacían? Trabajaban de cuando a cuando, de lunes a sábado, y los sábados a mediodía iban para las fincas, para las haciendas, y más que lo que hay algunas personas fines de semana para la primera, para todos los para las cabañas, pero este señor Pacho tenía una profesión muy especial, era médico ginecólogo francés.
Por eso lo llamó al trabajo de él que matriz. Porque como su actividad profesional la ejercía de lunes a sábado en el aparato reproductor de la mujer, entonces él allí observaba cómo en la matriz, que era el aparato reproductor de la mujer, se encontraba quiénes se encuentran allá, el óvulo y el esperma, y se forma la vida donde aparece el ser humano, ¿o no? Entonces este man, como de lunes a sábado se lo pasaba mirando todas las características del proceso de reproducción femenino. El sábado llegaba a la finca por la tarde y veía que las vacas, cómo crecían las vacas, cómo crecían los ganados, cómo crecían las haciendas, cómo crecían los cultivos. Y dijo, no, mierda, esto es lo mismo que el aparato de reproducción de la mujer. La economía es lo mismo que la con la diferencia de que allá, en eso que la mujer se llama matriz, aquí y en la matriz se encuentra el óvulo y el esperma, aquí en la matriz de la economía, que es lo que entra, insumos y que salen, productos. Despacho, se va a intentar la teoría esa de la matriz insumo producto a partir de una cosa llamada una analogía. Una analogía entre quién y quién, entre la anatomía y la economía. Ese es el mérito de Francisco Fuenray, padre de la fisiocracia, quien es el autor de la matriz insumo producto, es decir, de la oferta agregada y la demanda agregada de una economía de un país. Y entonces comienza a hacer esa analogía, que es una analogía de nada. Un símil, una comparación, una semejanza entre la anatomía y la economía. Pero como lo que él manejaba las mil maravillas que era la anatomía, y entonces comenzó por ahí. Dijo, ¿cómo se llama la mínima unidad de vida? La reunión de células que producen. Tejido. Celulitis. Tejido. La reunión de células produce tejido. Desperdicié mi época en el colegio. Produce qué, órgano. La reunión de órganos. Sistema. La reunión de sistema. Un organismo. Aparato. Bueno. Y la reunión de aparatos. Sistemas. Y la reunión de sistemas. El ser humano. ¿Sí? Entonces lo que va a decir es célula, tejido, órganos, aparatos, sistemas, ser humano. Esa es la orden que existe ¿qué? En la biología o anatomía. Ya entonces dicen, y ahora, si eso era en ella la analogía que me debe llevar a quién, a la economía, cuál es la mínima unidad de producción, y entonces va a decir la mínima unidad de producción se llama la empresa, la empresa, el local, el chuzo, el hueco, la fábrica, el negocio, es la mínima unidad de producción, ¿o no? Aprendimos en la clase pasada que en la empresa se combinan dos cosas que se llaman ¿qué? Insumos y factores. Y de aquí sale una respuesta que se llama ¿qué? Producto. ¿Seguro que pasa, verdad? ¿Sí o no, niña? No estoy explicando absolutamente nada. En un resumen, esto era. En la empresa se combinan insumos y factores de la producción para obtener la producción. Y entonces dice, listo, la suma de empresas similares que producen. La reunión de empresas similares nos produce una cosa que se llama la actividad económica.
Suma de empresas similares produce actividad económica. Por ejemplo, cuando uno saca un certificado de la Cámara de Comercio, ¿cuál es la actividad económica? Con un ejemplo bien vulgar, digamos que la niña es panadera y que la niña es bizcochera. ¿Cómo se llama la actividad de ella? Panadería y pastelería. Y a los que hacen ventanas y puertas, ¿cómo se llama eso? Ornamentación. Suma de empresas similares produce actividad. Y la reunión de actividades similares produce una recocha que se llama industria. ¿Vale? Entonces, nosotros teníamos la actividad de ¿qué? Panadería y pastelería. ¿Vale? Esta es la actividad, digamos que la actividad de esta niña es arepera. ¿Vale? ¿Ustedes qué hacemos con las areperas, las panaderas y las bizcocheras? ¿Qué es lo que hacemos? La industria ¿qué? Alimenticia. Suma de actividades similares produce industria. Ustedes dicen a usted la industria metalmecánica, la industria eléctrica, la industria automotriz. ¿Yo lo que estoy diciendo? Para que ustedes escuchen en esa literatura el término industria, actividades similares. Y la reunión de industrias similares producen una recocha que se llama sector, el sector económico. Los sectores, la suma de industrias similares con el sector. Y ya iremos a mirar que en la economía existen ¿cuántos sectores? Tres: primario, secundario y terciario, o agropecuario y minero industrial. Son los mismos recochas. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos los sectores. Y esos sectores se van a una cosa que se llama la matriz insumo producto. Los sectores se van a encontrar en la matriz o aparato económico. En esto que inventó ese señor llamado matriz insumo producto. O conoce también con el nombre de aparato económico. La misma matriz o aparato económico. Matriz, insumo, producto. ¿Por qué? Porque aquí lo que van a ingresar son insumos de la economía y sale un producto de la economía. La matriz. Y cuando nosotros a esa matriz le sumamos una recocha que se llama la regulación, o sea, la regla. Esta niña produce una cosa que se denomina sistema. La matriz más la regla se llama sistema. El sistema es sistema económico. Ah, muy bien, muy bonito, dijo entonces estamos ya con los sistemas económicos. Y a mí me enseñaron que había dos sistemas económicos. Uno que se llamaba capitalista y otro que se llamaba discrecionalista. Y me dijeron que el sistema capitalista se caracterizaba por defender dos recochas, una que se llamaba la propiedad privada y otra recocha llamada la libertad. Y este señor que se caracterizaba por la propiedad estatal más la
la dictadura del proletariado. ¿Cómo hemos llegado a la analogía entre anatomía y economía? ¿Cómo en anatomía, comenzando por la célula, llegamos al ser humano? ¿Y cómo en economía, comenzando por la empresa, hemos llegado a los sistemas económicos? ¿Qué es ese cuento? Esa es la analogía y esto fue lo que hizo Francisco Fuenay, el médico ginecólogo francés, padre de la teoría de la fisiocracia y fundador de la matriz, para demostrar que era la economía real. Y decíamos que había en economía tres sectores: sector primario, sector y el sector. El sector primario se conoce también con el nombre de sector agropecuario y minero. El sector secundario se conoce con el nombre de sector manufactura. y el sector terciario se conoce con el nombre de sector de los ¿Cómo tuvo los hijos? ¿Cesárea o parto natural? ¿Lo ha tenido? Sí. Normal. En el momento del nacimiento, ¿qué es lo que caracteriza el proceso del nacimiento? Cuando comienzan las contracciones, ¿es para qué? ¿Para qué? Para romper el cuando no se cuente qué es lo que hace. Dilata. Dilatar es así, lo mismo que teníamos en la matriz, que eran los tres sectores, se los puede expandir y puede devolverse desde los sectores hasta la empresa. Entonces lo que dicen los tres sectores, este sector, el sector primario, que se conoce con el nombre de sector agropecuario y minero, está conformado, dijo el tonto, por el sector agro, que es tierra, pecuario, que es ganado, ¿sí? Y el subsector llamado minero, minero energético, y yo puedo bajar de ahí a Camar. Yo puedo hablar de que en la tierra yo tengo dos grandes componentes: la tierra urbana, donde estamos los citadinos, y la tierra rural, donde están los ¿sí? Sería subsector, y me fui aún más a subsector. Y en la zona urbana, yo puedo decir que aquí hay que usos del suelo. Y aquí hay otro criterio para clasificar que se llama la factura, los usos del suelo urbano. Y entonces, con base en el uso del suelo urbano, ustedes van a definir que existe una recocha que se llama el uso residencial, comercial, industrial e institucional. Y toda esta recocha, que se llaman usos, que es lo que a ustedes les debe importar, se concreta en una palabra que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama?
código de urbanismo, que es lo que ustedes van a trabajar. A ustedes les importa esta recoche porque van a llegar los códigos. Pero ustedes con base en el código de urbanismo es que se piden por parte de unos señores que se llaman curadores. Así que eso es lo que ustedes van a comer de esto. Y entonces aquí con base en eso aparece una cosa que se llama la tierra. ¿Sí? En la tierra urbana y rural aplicamos una regla que llaman las famosas planes de ordenamiento territorial, los POT, que llaman, que es un problema también legal, sobre el cual ustedes van a trabajar. Y en la zona rural, cuando uno trabaja en la zona rural, la altura, ¿qué es lo que determina? ¿Qué determina la altura? El clima. Perfecto. Y con base en el clima se determina ¿qué? El tipo de cultivo. El tipo de cultivo. ¿Sí? Acá, detrás de la altura, estas se llaman zonas agroecológicas. Cuando ustedes las vean allá, ecológicas. Y que van desde la número 1 hasta la número 6. Cada zona agroecológica se caracteriza porque va de 600 metros, o sea, 600 a 1200, a 1800, a 2400, a 3000 y a más de 3000 metros de altura que la zona se para. ¿Cómo se hace? Entonces ya con base en eso voy a determinar el tipo de cultivo. Y acuérdense, con base en eso tenemos la recocha, que es lo que se conoce vulgarmente con el nombre de el manejo de las zonas de conservación, zonas de páramo, zonas de alto riesgo, de manera a aprender a regular. Esto es lo que aquí. Fíjense que cuando muere la economía, nace el derecho. Está muriendo la economía, el código de urbanismo, todo el manejo de las pesetas, de las zonas de ordenamiento, perlas, hay una materia que va a pasar cuáles son los criterios, cómo es que se pueden hacer compatibles diferentes usos alrededor de las zonas urbanas y la zona rural. Y así como tenemos entonces esa recocha en la tierra, uno en el ganado también puede tener la misma recocha. Y hay dos tipos de ganado, uno que se llama ganado mayor y otro que se llama ganado menor. Ganado mayor, señorita. ¿Cuál es el ganado mayor? El lechero, la vaca, los caballos. O sea que, por ejemplo, un conejo es de ganado mayor. No. Yo digo que sí. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Que genera qué? El ganado menor no es el reproductor. ¿Quién? El ganado mayor. ¿Y el menor? Pues el menor no son las gallinas y eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cultivo de piojo, ¿es ganado mayor o ganado menor? ¿Tiene un negocio de piojo? Claro, pues depende de la tierra y un montón de gente que se va a ver. Bueno, ustedes no me digan que lo hagan económicamente. Y es mejor ese ganado menor que ganado mayor, porque yo tengo una pequeña, una gente hasta aquí. Doctor, no me sirvió la definición, doctor. Ayúdeme con otra definición. A ver, la gallina es un ganado mayor o ganado menor. ¿Y la vaca? ¿Ganado qué? ¿Qué hay diferencia entre la gallina y la vaca? Pluma. ¡Pluma! ¡Muy bien! Hay que parar los pelos de la emoción de la gente. Que la gallina tiene pico y la vaca tiene boca.
¿Y qué pasaría si la vaca tuviera pico? ¿Cómo? Yo voy a comer y es que la gallina va a comer. La gallina se come esta es la gallina chupando tetas. ¿Se la imaginas? Es como algo que tiene la teta en el pico. ¿Cómo es el grande en la boca? Esta gallina no la tomó. La gallina entonces pone huevo y la vaca se echa el huevo. ¿Sí o no? Y yo para que la vaca era ¿qué? Y la gallina no mamífero. Y usted no es mamífero, no diga que es ¿qué? Ovíparo. La gallina, el ganado mayor, es mamífero. Y este señor es ovíparo. Bueno, ahora sí mamífero. ¿Cuál es la diferencia entre ser mamífero y ser ovíparo? De un huevo también. Sí. Sino que el huevo de los mamíferos va por dentro. ¿Qué es el huevo? El útero, la placenta. ¿Un embrión o un óvulo? El huevo es un óvulo. Por eso cuando la mujer está en el periodo de esta óvula, acá nene, a arrimar a alguien más. Yo no. Por eso cuando la gallina, para poderse poner el huevo, primero tiene que estar el huevo, con el gallo. Porque si la gallina no hace el huevo, pone el huevo. Pero ese huevo ¿qué es? No es fértil. En cambio, cuando el gallo copula con la gallina, lo que hace es inseminar ese óvulo, que se va a ser expulsado y se desarrolla de forma exógena. Los ovíparos se reproducen en forma exógena con una temperatura ambiente. En cambio, nosotros los mamíferos nos reproducimos de forma endógena, allá al interior, en el aparato llamado matriz, el aparato reproductor, y vía el condón umbilical nos da la alimentación. Por eso cuando nosotros nos separan de nuestra madre, lo primero que nos hace es animarnos a las glándulas mamarias para que cumpla el efecto de alimentación. La reproducción de los mamíferos es entonces endógena. En cambio los ovíparos se reproducen en forma exógena. Y esto es lo que tenemos. Entonces yo puedo decir así, como el conejo es mamífero, el único mamífero ovíparo se llama ¿quién? Ornitorrinco. Único mamífero. De resto toda esta separación de ellos. Y entonces con base en el ganado mayor, ahora sí aparecen las ¿qué? Especies. Entonces yo puedo decir ganado caprino, ovino, porcino, todas tipos. Y en el ganado menor, que todas se reproducen por huevo, de forma endógena, voy a decir avícola, piscícola y ovicultura. Aquellos que se dedican a criar bacterias. Ellos, la lombricultura de este ganado. Entonces, para que tú veas que ya uno va con base en esto, aparecen las especies y en las especies, después de las especies que siguen. La última, para llegar a la raza, ¿cierto? Entonces yo puedo decir ganado vacuno,
Y dentro del ganado vacuno puedo decir Cebú, Holstein, Faldo Suizo, de todas las así como acá dentro del clima, por ejemplo, me puedo decir que cereales, y lo otro que puedo decir harinas americanas, todo, hasta que encuentra una. Ya que uno se va desagregando por todo esto puede llegar a los precios. Estamos con un consolidado de lo que ha ganado mayor y ganado menor, que se diferencia por el tipo de producción. Y el minero, los minerales pueden ser de dos tipos: metales y no metales. Los minerales pueden ser metales y los metales pueden ser preciosos, sólidos y líquidos, ¿o no? Metal precioso, el oro. Metal líquido, el mercurio. Entonces mire si lo viene quedando ya. ¿Qué es lo que caracteriza el sector agropecuario y minero? En todos los tres sectores hay un proceso que se llama producción. Se lleva a cabo la actividad que se llama. Pero hay una pequeña diferencia en cada uno de ellos. Vamos a mirar las características del sector agropecuario o sector primario. Como yo nunca he tenido la menor duda de la inteligencia de las mujeres, me economizo la pregunta. Mi amor, uno que va de inteligencia de la niña. Tú siembras una cepa de café. ¿Qué le nace? ¿De qué? ¿Te queda duda? Siembras una pepa de café y acaba de nacer una mata de café. Vea la inteligencia de la niña. Tiene una perrita en calor o en celo, consigue el perro y la perra copulan. ¿Qué nace? Inteligencia, algo natural, nace el perrito. Pero para que te cuenta que la experiencia y la edad también tiene inteligencia. Si siembro una piedra de mármol, ¿qué le nace? Nada, está bien. Y ahora conozcan el grado de brutería de los hombres. Doctor, explíqueme la conducta de la niña y la señora. O lo que no puede hacer el grupo de Y a la niña le pregunté por los animales, y a la de ella por las plantas. Estaban vivos. Esa es la diferencia, ¿no? Al contrario, ella no te agota y está de agota. Han observado usted el grado de brutería de los hombres. ¿Por qué están forzados a mantenerse en el aparato educativo? Obligatoriamente, para ver cómo despejamos ese grado de ciencia mental que ellos presentan. Pero continuemos. Mami, venga. ¿Qué es lo que me dijo mi amor? ¿Qué fue lo que dijo que la niña, yo había sembrado qué? ¿Una pepita de qué? ¿Y qué salió? O sea que hubo un proceso de transformación y hubo producción. ¿Sí o no? Entre la pepa y la masa era diferente la masa de la pepa, ¿o no? Pero la característica es que lo que produjo fue igual a qué? A lo que entró. ¿Sí o no? Aquí lo que salió del proceso de copulación fue igual a lo que entró. Perro con perra que produjo. ¿Qué fue lo que me dijo la niña? Mármol que produjo. Mármol.
En todos los tres, mire, ya cogió Marco, salió restante Marco. ¿O no, doctor? Pedro con Pedro me empujó perrito. Pepa de café, Marta de café. En conclusión, en el sector primario hay producción con conservación de la especie. Lo mismo que entra es lo mismo que sale del proceso de producción acá en el sector norte. ¿De qué hora está, doctor? Creo que no entiendan bien de la unidad. Y traten lo posible siempre estar en medio de mujeres. A ver, por lo menos aprende a maquillarse. Sí, no hay doble inteligente de maquillar, ¿vale? Ok. Sector primario es aquel que hay producción con conservación de la especie. Tú coges y metes una piedra de mármol, sale la tableta de mármol. Y la tableta de mármol tiene las mismas propiedades químicas que la roca de mármol. En cambio, profundicemos una vez más con la inteligencia de la divinidad. Vamos al sector industrial. Ponle cuidado a la mami, mira. Y déjese de algo que todo para la boca. Ya, pero muy poco sale de closet. Yo también. Tú tienes harina de trigo. Le echas alrededor de la doctora. A la harina de trigo le echas levadura. Le echa mantequilla, le echa queso, le echa huevo, le echa sal, la revuelve, agua, la adoba, produce una cosa en la mente al horno, ¿qué sale? Vea la diferencia, y si en lugar de sal les echa azúcar, que sale mojicón. Y en lugar de azúcar le echa panela, cuca. La cuca, el montón y el pan, todos son para comer, pero son diferentes. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Qué fue lo que me dijo la niña? Que metió una cosa y salió otra. O sea, que hay transformación. El sector industrial es aquel que se caracteriza por la transformación ¿de qué? De insumos en nuevos productos que tienen propiedades físico-químicas totalmente diferentes de los insumos. ¿Sí vio? Ella metió la tableta de mármol, la roca de mármol, sacó la tableta, se mantuvo las propiedades. Aquí metió la mantequilla, el huevo y la harina y salió el pan. Y el pan tiene propiedades físico-químicas totalmente diferentes de los insumos. Entonces se llama sector industrial. En el sector industrial, transformación de insumos en nuevos productos que tienen propiedades físico-químicas totalmente diferentes. Ese es el sector industrial. Y el sector terciario o sector de servicios es aquel que produce ¿qué? Los servicios que son intangibles. Producción de intangibles a partir de ¿qué, mi amor? De bienes tangibles. Jamás podríamos generar luz si no hubiésemos tenido energía. Y no si hubiéramos tenido energía, si no hemos tenido la balanza de la represa, la producción. Jamás podría tener una comunicación si no tuviera energía. ¿Vale? Entonces, producción de intangibles a partir de tangibles. Pues bien, como no estoy a nivel agregado, porque estoy agregando industrias para producir sectores, cuando usted suma la producción del sector primario más el sector secundario más el sector terciario, esto se llama
consumo intermedio. La sumatoria de la producción de los sectores económicos se denomina consumo intermedio. Es decir, la producción del sector agropecuario y minero más la producción del sector industrial más la producción del sector servicio se denomina consumo intermedio y se constituye en los insumos de la economía y se constituyen en los insumos de la economía. Nosotros tenemos en la empresa insumos y factores. En la matriz vamos a tener los insumos, pero de la economía. Entonces, ¿cuáles son los insumos de la economía? Los sectores económicos. ¿Cuáles son los sectores económicos? Primarios, secundarios, terciarios. Y hay toda la explicación especial. Los insumos de la economía formados por él. Dijimos entonces, doctor, que la diferencia entre insumos y factores en la empresa, ¿cuál es eso? Vicky. También. La diferencia. No sé, los factores totales. ¿Ah? Una se consume totalmente y otro Los insumos se consumen totalmente en el proceso de producción y entonces hay que pagarlos totalmente en el proceso de producción. Mientras que los factores se consumen parcialmente. Y como se consumen parcialmente hay que pagarlos parcialmente. Yo no lo compré a él. Yo le compré un trabajo, dicen los liberales. Como le compré un trabajo, me toca pagarle por trabajo ¿qué? Salario, la remuneración del trabajo, ¿vale? Entonces, estos señores se consumen totalmente y estos parcialmente. Como se consumen parcialmente, los factores ¿cuáles son? Trabajo, tierra, capital. Como yo los consumí parcialmente, al trabajo me toca pagarle ¿qué? ¿Qué es lo que le paga el trabajo? ¿Qué es lo que le paga la tierra? ¿Y qué es lo que le paga el capital? Interés, si es capital financiero, está sin dinero. Y ganancias, si es capital. Bueno. Y esta es la diferencia entre estos, porque como estos se consumen totalmente, hay que pagarlos todos. Porque lo consumí todo, en cambio, como esto me consumí parcialmente, me pago nomás el valor consumido. Las 2 horas de trabajo, no al trabajador lo que compramos. Cuando usted suma salario más la renta, más interés, más ganancia, la sumatoria de esto se llama valor agregado. El valor agregado es la sumatoria de la remuneración de los factores de producción conformados por salario, interés, ganancia y renta. Salario, interés, ganancia y renta es la remuneración. Cuando usted lo suma, se llama eso valor agregado. Ya el valor agregado. ¿Sí ve la diferencia? Y aquí no vamos a hablar a nivel agregado, ¿sí? De cosas individuales, no agregadas. Pues bien, en el aparato productivo con matriz, insumo, producto, hace lo mismo pero agregado a lo que hacía la empresa. Como era sumatoria de empresas, entonces era el agregado. En la matriz, o sea, en el aparato, ¿qué es lo que entra? Insumos y factores de la economía. ¿Cuáles son los insumos de la economía? ¿Y cuáles son los factores de la economía? ¿Sí ven? No es agregado, todo el hablar de insumos y factores, sino los insumos de la economía, acabamos de decir que era el consumo intermedio. Y el valor agregado, que era la
remuneración. Y si en la empresa de la combinación de insumos y factores había ¿qué? Productos. Pues en la economía de la combinación de consumo intermedio y valor agregado sale una recocha que se llama el Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto es la producción ¿de qué? De un país en un periodo de tiempo de un año. Producto Interno Bruto, producción de un país en un periodo de tiempo de un año, llevado a cabo por quién? Por el sector privado y el sector público. Esta es una firma privada que produce marcadores, pero la identificadora es una empresa del Estado que produce energía. La universidad es una empresa del Estado que produce educación. ¿Correcto o no? Entonces, Producto Interno Bruto es la producción de un país en un periodo de tiempo, un año, que es llevado a cabo por el sector privado y el sector público. Pero, y ahí es cuando le cae el mosco a la leche, cuando la economía se abre, es decir, se globaliza, o cuando hay apertura económica, no solamente vamos a tener productos del sector privado y del sector público, sino también del sector ¿qué? Externo. Por decir una vulgaridad, esta moscorria, la produce el país, la está importada. Yo puedo decir, en este momento ya tengo sector privado, sector público y sector externo. Cuando usted le agrega al Producto Interno Bruto más el sector externo, es decir, cuando la economía de un país se abre, eso se denomina Producto Nacional Bruto. O sea, que el Producto Nacional Bruto es la producción del sector público, sector privado y sector externo durante un año. Producto Nacional Bruto, producción del sector privado, público y externo. Esto es. Ninja, pero yo tengo producto, producción. Tengo aquí ¿qué? 4 qué. Y si cada marcador vale 1000 pesos, ¿cuánto valen los 4? Entonces yo puedo decir 4 marcadores o 4000 pesos. ¿Sí o no? ¿Estas qué son? Unidades ¿qué? Físicas. ¿Y estas qué son? Unidades ¿qué? Monetarias. ¿Es lo mismo? Sí. 4000 pesos que 4 marcadores. Estas son unidades físicas y estas son unidades monetarias. Entonces yo puedo decir producto, que eran los 4 marcadores. ¿Por qué? Lo multipliqué por qué. Por precio, que era 1000 pesos, me dio la niña, ¿cierto? Y eso me dio igual a qué? Producto por precio igual a ingreso nacional. 4 marcadores a 1000 pesos, me dijo la niña que eran 4000 pesos. Unos son unidades físicas y la otra son unidades monetarias. O sea que es el equivalente en las unidades físicas y monetarias. Pero cuando nosotros trabajamos con ingresos, me toca hacer un problema de una aclaración. ¿Cuánto vale un marcador? 1000. ¿Cuánto vale el año pasado? ¿Cuánto vale el año entrante?
¿Qué me está dando la niña? ¿Tres qué? ¿De qué? Del mismo bien. Ya que los que cambian, ¿qué son? Los precios por el marcador que tiene. Los precios. Entonces, por eso se me convierte en un dolor de cabeza y tengo que decir que hay dos tipos de precios. Los precios corrientes y los precios constantes. Los precios corrientes y los precios constantes. La niña me ha dicho que los precios corrientes son los de hoy. ¿Pero cuánto vale hoy? Precios corrientes. Y en cambio, los precios constantes, dijo la niña, son los precios del año pasado o los de mañana, los de ayer o los de... Si es mi empleo, que tengo que saber en qué unidades estoy trabajando, si en precios corrientes, en precios constantes. En cambio, si yo digo un marcador es lo mismo el año pasado que este año entrante, claro, marcador. Por eso es mejor trabajar con producto y no con ingresos. Por eso usted siempre escucha que dice el Producto Interno Bruto creció en el 3%, en el 4%. Todo el mundo habla de producto, no habla de dinero porque cuando habla de dinero tienen que convertirlos a pesos y entonces tienen que saber, están hablando de precios de hoy o de precios del año pasado o de hace 2 años, entonces le forman una confusión ahí. Y un muchacho tan inteligente como este, mejor dicho, termina más crazy que yo. ¿Vale? Entonces, por eso es mejor trabajar con precios. A menos que ustedes sean economistas, ya pueden trabajar por el ingreso o que hacer la conversión. Pero esto para decirles que cada vez que ustedes encuentren valores, siempre en la tabla aparecerá un asterisco y van a decir asterisco a precio de qué año. Ya se están tomando como referencia un momento dado de tiempo. Siempre tendrá que aparecer el asterisco para el pie, para la fuente, de tal manera que yo sepa de qué momento estamos hablando. ¿Por qué? Porque la niña me dice, usted me va a hablar de 1.000 pesos hoy y me lo compara con el año pasado que eran 800. Yo digo, uy, se aumentó en un 25% la producción. Es una mentira. Se aumentó un 25% todos los precios, el mercado sigue siendo 1. ¿Cierto? Y el año entrante se incrementará otro 25%, pero lo que está cambiando es el precio. Una confusión. Es mejor trabajar como el producto. Todo esto para decir que producto o ingreso, que esto se llama indicador. Este es un indicador de crecimiento económico. El indicador de crecimiento económico. Producto o ingreso. Indicador de crecimiento económico que nos muestra la producción de un país en un periodo de tiempo, un año, llevado a cabo por el sector privado, público, externo. Doctor, después de que hacemos el sancocho que toca, no me recomiendo bien. Ya que nos toca comer, ya lo producimos, ahora hay que distribuir. Entonces yo me pregunto, el destino, ¿a qué se destina? ¿Cuál es el destino de esto? Y entonces puede haber dos tipos de destino. Se llama demanda intermedia y demanda. El destino de la producción es a la demanda intermedia o a la demanda final. Este es un marcador que lo produce la firma Kenena. Muy bien, ya que este es el producto final de la firma
Wingo. Y el producto final de la firma Wingo fue comprado por la Universidad Colombiana. Más compró borradores, más compró tableros, más compró sillas. Y todo eso le llaman ¿qué? Insumos, que se combinan con un factor que son las instalaciones, los bienes de capital y el trabajo. Y producimos aquí ¿qué? ¿Cómo? ¡Doctores! ¿Son una fábrica de doctores o no? ¡Doctor! Esto que eran productos finales de la firma volvieron al proceso de producción en calidad de ¿qué? De insumo. ¿Sí? Cuando un producto regresa al proceso de producción en calidad de insumo, se llama demanda intermedia. Entonces, producimos doctores, que es el producto final de esta recocha. Y mañana la niña salió a trabajar. Y entonces la nombraron en el municipio jefe de oficina jurídica. Y entonces la doctora allá que insumo, factor y un insumo del proceso de producción de servicios públicos, que es la alcaldía o no. ¿Ya, doctora? ¿Qué es el producto? ¿Qué es la gasolina? ¿El producto final de quién? De Ecopetrol, pero es la materia prima del proceso de transporte. Y el transporte es la materia prima del proceso de servicio de transporte. Y el servicio de transporte es la bendita cadena. Cuando un producto regresa al aparato productivo en calidad de insumo, se denomina demanda intermedia. En cambio, cuando un producto no regresa al proceso de producción, se llama demanda. Un ejemplo. Cójame la yuca. Péleme la yuca, doctor. Métamela a la olla, doctor. Échele sal, póngala a hervir. Sírvamela con carne. Cómasela. ¿Qué produce? Mierda. Desapareció la yuca. No hubo ninguna transformación. ¿Me quedó claro, doctor? En cambio, si usted me coge la yuca, me pela la yuca, me muere la yuca, produce almidón de yuca, y con el almidón de yuca produce pan de yuca, o produce engrudo, en ese momento, ¿qué es la yuca? ¡Ay, no! ¿Tenés claro qué es la yuca? Demanda intermedia. ¿Por qué? Porque la harina de yuca sirve para varios procesos. Tú coges la papa, la echas a la olla, la hartas, mierda, tremendo. Pero si usted coge la papa, la frita, la empaca al vacío, la empaca con papas margaritas y después la vende en un restaurante, ¿esa qué es? Un zumo de... Cada vez que un producto regrese al aparato productivo en calidad de insumo, decimos que estamos frente a una demanda intermedia. Ahora se entiende, doctor, por qué nos preocupamos tanto por el problema de nosotros, que somos un país minero. Porque nosotros producíamos petróleo e importábamos gasolina. De lo que le dije antes, ese producto que es la materia prima, produzca la refinería, genere gasolina y todos los derivados, genere valor agregado, agregue valor a esa vaina, a esa materia prima y produzca mejor gasolina. Entonces, por eso importa que haya. Para nosotros, lo que hacíamos con el café, lo exportábamos y luego importábamos café, entonces le dicen, no, conviértalo en demanda intermedia, o sea, regrese, lo agregue de valor agregado y sáquenlo. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos. Pero el problema de la producción que se despide, bueno, después de que hicimos el alcohol, nos toca comer.
Y el problema es que todos tienen ganas de comer el sancocho, pero no todos pueden comer el sancocho. ¿Por qué, doctor? No alcanza para todo el mundo. Entonces la sociedad nuestra dijo que el criterio para comer sancocho era el mercado. Es decir, que el que tuviera con qué pagaba el precio del sancocho y el otro le daba de comer a los otros. El problema no es la producción. Si una vez que se lleva a cabo la producción, yo necesito cómo se cree, cómo se distribuye, qué el producto o el ingreso, que es la misma cosa. Me importa ahora saber ya no que hay producción, sino que hay distribución. Obsérvense que en Colombia decimos que la economía le va muy bien, pero que al país le va muy mal. O sea, el producto crece, pero hay más y más que aumenta el número de pobres y miserables, la riqueza se concentra, la pobreza se expande. Entonces, ese es el problema. Antiguamente decíamos, coja y distribuya el producto de la población, y encontrábamos un indicador que se llamaba producto per cápita, pero eso resultó ser un indicador mentiroso, porque coger la producción y dividirla en todo el país y decirle que este señor produjo acá, bueno, no produce ni rabia. Cada vez que yo digo una cosa, ya le gusta, pero es una carcajada que sale de lo más profundo del alma. Mira, hay un indicador que se llama, coeficiente Gini. Este señor es un economista inglés quien inventó el indicador que lleva su nombre, denominado coeficiente Gini. ¿Y qué es el coeficiente Gini? Un indicador de distribución del producto o el ingreso, del producto o el ingreso en la población. Gini, que es un indicador de distribución del producto y el ingreso en la población, que toma valores que oscilan entre 0 y 1. Cuando Gini se aproxima a 0, decimos que hay una distribución equitativa o justa del ingreso. Y cuando Gini se aproxima a 1, decimos que hay una distribución inequitativa o concentración del ingreso. Coeficiente Gini, indicador de distribución del producto o el ingreso. Pues cuando usted une el indicador de crecimiento más distribución, esto se llama desarrollo económico. Crecimiento más distribución se llama desarrollo económico. ¿Qué refleja? El desarrollo económico refleja una cosa que se llama el bienestar de la sociedad, la satisfacción, el agregado. Y ese bienestar tiene unos indicadores que se llaman índice de calidad de vida, el índice de desarrollo, el índice de calidad de vida. No todo lo que se escucha, que dónde está la calidad de vida. Esa es la vulgaridad que se
ese lenguaje totalmente sencillito, ahí lo tienes, cómo llegamos al desarrollo económico. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hablar de qué. Comenzamos con todo el problema del producto. Llegamos a dónde? De la individual a lo agregado. ¿Y esto qué es? ¿Qué es producto? ¿Qué es la producción? ¿Qué comprende la producción? ¿Qué comprende el producto? ¿Qué es producto o mercancía? ¿Qué es el servicio? Se llama producto, mercancía, es el producto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el servicio? ¿Es el objeto de qué? ¿Qué ciencia? O sea que hasta aquí, toda esta mierda se llama. Hemos partido de las necesidades individuales y hemos llegado a la economía de un país. Hemos recorrido todo desde el primer día de clase hasta hoy la economía. Y luego dijimos que había un problema de la regla. ¿Qué es la regla? No sabe. ¿No le llega? ¿Sí le llega? ¿No le llega? ¿Cómo? De la regla, entonces. En la mujer, ¿qué es la regla? ¿Y qué es periodo? ¿Y ocurre qué? Ya sé la característica del periodo que se repite. La se hace regla por eso, periodo, porque es repetitivo. Pues resulta que la sociedad, nosotros en derecho vamos a hablar de las reglas, es decir, de algo que se repite. La diferencia entre la regla suya y la regla de la sociedad es el periodo. La regla tuya se repite cada 28 días. Las reglas sociales se repiten cada ¿cuánto? Corría. ¿Todos los días o a cada instante? Violar, cometes debajo del rojo, ¿es delito cuándo? Siempre. Matar el delito, siempre. Robar el delito, siempre. Las reglas de la sociedad se caracterizan porque la periodicidad es instantánea. Y usted produce las normas que produce el derecho. Esto que ustedes van a aprender se llaman reglas. La sociedad, usted va a ver cómo se construyen las reglas para que funcione qué. La sociedad se pueda alcanzar qué. Esas son las reglas que me importan. Pero estas reglas las produce ¿quién? La regla suya la produce el organismo. ¿Sí o no, Mario? Esta regla la produce ¿quién? El Estado. Esta es la diferencia. Esta regla la produce el Estado. Pero el Estado es una construcción del sistema ¿qué? ¿O no? El problema del Estado es un problema político. Lo que es en política buscan dirigir el poder del Estado para ganar del gobierno. ¿O no, doctor? Entonces a mí me importan las reglas que. ¿Cuáles reglas me importan? Las reglas económicas. Por eso es que nosotros estamos viendo una receta que se llama economía ¿qué? Hemos terminado el día de hoy ¿qué? La economía, y debemos dejar como título política, porque vamos a comenzar ahora sí a lo que nos gusta. ¿Cómo es que el Estado produce qué? Reglas económicas, que es lo que llaman la política económica. De una vez, para que no tengamos problemas y no se vaya a presentar con ustedes o con otro grupo. Nosotros tenemos un pacto, ¿cierto?
Los pactos son ¿qué? ¿Acuerdo de qué? De voluntades, tuya y mía, ¿cierto? Que nosotros, para que no tuviéramos dudas, ¿qué hicimos? Lo firmamos. Y en lo escrito está. La inobservancia de los pactos y la violación de los mismos de los contratos genera una nación. Nosotros hicimos un pacto y dijimos que cuando termináramos el capítulo 6, la semana siguiente ocurría ¿qué? Then the next week we have first, second, now chapter 4, 5, 6. I give for you 5 questions. We have 4 options. A, B, C, D. You not say one. Only one. Oye. Entonces, la semana entrante, habrá examen sobre los capítulos 4 y 6. Yo no sé si he dicho que la única causa, por lo menos de carácter individual, que yo admito es razones de salud. Pero no me van a hacer lo que me hicieron los de ciencia pública porque se ganaron su tema. Que hay un foro y entonces que nos vamos para el huevo. Porque es que cuando ustedes me cambian, que es que el programa dijo que usted dice, el programa que les haga el examen porque yo no les voy a hacer el examen. Yo tengo mis clases programadas y entonces vinieron 15 y los otros 30 no vinieron. Ya a los 30 les puse huevo. Sí. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman aquí. Él quiere cambiar. Y que el profesor dice la semana de tarde tenemos una rumba. Ya para amanecer. No, lo invitamos, profesor. Pero de ahí. Entonces, por favor, cuando quieran cambiar las reglas de juego, me las dejan aquí. No me manden a decir cosas. La semana entrante tenemos el parcial y vuelvo y les digo 5 preguntas, selección única, respuesta única, en forma inmediata los calificamos para que pasemos de eso y de hoy en 15 días comenzamos el capítulo. Les puedo pedir el inmenso favor, a partir de ahora se va a volver más interesante, más rico, más agradable el tema, porque ya es puro derecho. Pero por favor lean porque veo que solamente uno va a hacer la lectura leyendo y después va a marcar. Entonces, quedamos listos para las 6. Oye, también es a las 6, a las 8. Pero quiero grabarlo.